Ya de nuevo. Esta pregunta la hicieron en el año 2016 y dice el número de moléculas en 32 gramos de metano es... ¿Cuál creen que es? Los leo por el chat y les doy tiempo para que la hagan. Ya, entonces alguien... Prendeme un segundo. Ya listo. Ya como que alguien dijo la C y alguien más la ha hecho. Ya, pero entonces ya, la vamos a hacer igual. Esta como es como la más difícil, yo creo. Ya. Ya lo primero que tenemos que hacer es que no, nos preguntan así como cuántas moléculas hay en 32 gramos de metano. Lo primero que tenemos que hacer es como saber cuántos gramos hay en un mol de metano. Ya para eso como que nos vamos a la tabla periódica y vemos que el peso atómico del carbono es de 12 gramos mol y del hidrógeno es 1 gramo mol. Ya, entonces como que ya, pero hay 4 hidrógenos. Entonces en total serían 4, porque hay 4. Entonces la masa molecular completa de todo esto es igual a y 16 gramos mol. Ya. Por otro lado, sabemos que la fórmula de la masa molecular, que creo que no la vimos en clase, es de eh, la masa en gramos y los moles. Ya, entonces reemplazamos en la fórmula. Sabemos que la masa molecular es de 16 gramos mol y nosotros queremos saber cuánta masa hay en una molécula de metano. Entonces esa es nuestra incógnita. Y sabemos que hay 1 mol de metano, porque eso es lo que estamos calculando. Entonces este se va para allá y se van los mol con los moles. Entonces nos queda que hay 16 gramos en 1 mol de metano. ¿Se entiende eso? Por el chat. Que en un mol de metano son igual a 16 gramos. ¿Se entiende?
Ya. Entonces, por otro lado, también sabemos que un mol de cualquier cosa tiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas o iones. Ya. Entonces, acá en la pregunta nos estaban diciendo como cuántas moléculas hay en 32 gramos de metano. Ya. Entonces, lo que calculamos recién, si un mol de metano tiene 16 gramos. Entonces, para 32 gramos, ¿a cuántos moles equivale eso? Ya si lo despejan, igual es como fácil. Entonces, se despeja y nos dice que en 32 gramos es igual a 2 moles. Y acá como que sabíamos que en un mol habían 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos, moléculas y iones. Entonces, en los 2 moles, que es lo que nos pregunta la pregunta, debería haber el doble. Entonces, en 2 moles, lo hice todo desordenado aquí la tengo. Entonces, en 2 moles hay 2 por 0,022 por 10 elevado a la 23. Lo que es igual, acá como que la pregunta igual como que se omiten el 0,022. Ya, lo que es igual a 12 por 10 elevado a la 23. Entonces la respuesta correcta sería la B. ¿Se entendió la pregunta? Igual como que la expliqué súper enredada, quizá. Profe, ¿Ya? Dime, te profe, ¿se estoy escucha? escuchando. Sí, se Ah, está escuchando. es que la parte de cómo llegó al 32, ahí me perdí. ¿Cómo llegué al 32? Ya. Sí, Ya, mira, como aquí lo que sale arribita. ya. Y aquí como que lo primero que hicimos es como saber como cuántos gramos hay en un mol de metano. Para eso calculamos la masa molecular acá, pero lo que nosotros queríamos saber era los gramos, no esto, pero en gramos. Esto es como el peso molecular y nosotros queríamos saber como la masa en gramos. Entonces aquí ocupamos esta fórmula, que yo creo que igual la deben cachar, que igual no la vimos en clases, pero igual no sé, como que se puede deducir así por la unidad. Porque la masa molecular es como gramos dividido mol, esa es la unidad. Entonces ahí como que uno no sé, uno intuye que solo gramos dividido los mol, pues. Y ahí como que se reemplaza la fórmula. Acá está la masa molecular. Ya, aquí está la masa molecular. Acá los gramos que queremos saber. Y en este caso como que hay un mol, entonces es como que al final como que algo dividido uno es como lo mismo. Entonces, en este caso, para cuando haya un mol de algo, siempre como la masa molecular va a ser igual a los gramos. Ya, entonces acá como que subimos que en un mol de metano hay 16 gramos, equivale a 16 gramos. Pero ya, aquí en un mol de metano 16 gramos. Entonces la pregunta nos preguntaban por 32 gramos de metano y nosotros tenemos el dato para 16 gramos. Entonces hacemos una regla de 3. Si un mol hay 16 gramos, quizás la debí de haber hecho al revés. Entonces en 32 gramos, ¿cuántos moles hay? Y eso lo despejamos acá. Y acá esto nos dice que en 32 gramos hay 2 moles, 2 moles de metano. ¿Se entendió ahí ahora? Y para finalizar, sabíamos, porque la diapositiva anterior, a ver aquí, ya.
Acá esta no decía, a mí se me ve mal, pero creo que la que, no sé, creo que es por donde estoy se me ve mal, pero acá se supone que dice 23. Acá nos dice que un mol es igual a 0,23 átomos, iones o moléculas. Y quizás le faltó eso. Ya, de ahí salió como ese número para que sepan. ¿Ya se entendió esta pregunta? Yo creo que es como la más difícil en verdad de las que había. ¿Hubo alguna duda con esta? Por el chat. No, profe, todo claro. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente. Ya, esta es como está más fácil. ¿Cuál creen que es? Dice, le preguntaron en el 2021, en el ensayo del 2021 dice, se sabe que durante una transformación química la masa no cambia. Al respecto, ¿cuál de los siguientes modelos representa correctamente esta idea? Ya, ¿cuál creen que es? Por el chat, ¿cómo que la pueden decir? Ya como que varias personas dicen la, y así como cuatro personas. A ver, veámosla. Y entonces como para esta pregunta es como hacer relación a esto. A ver. A esto, a la ley de la conservación de masa de la Lavoisier, que por ejemplo nos dice así como que nada cambia y todo se transforma. Entonces realmente las cosas solo se transforman. Por ejemplo, acá se ven cuatro pelotitas azules y acá hay cuatro pelotitas azules. Acá hay una gris y acá también hay una gris. Y aquí hay cuatro rojas y aquí también hay cuatro rojas. Entonces la pregunta había que ver eso nomás, como que se conservara la materia. Y eso está en la respuesta. A ver. De esta no hay, porque hay C negra y C y aquí al otro lado 4. En la E, en cambio, vámonos al tiro a la E. 4 negras y 2 blancas. Es decir, era esa. Quizás como la más fácil. Yo creo que igual está como clara esto, ¿no? Por el chat. Pareciera que sí. Y entonces vamos a la siguiente. Dice, la figura representa la reacción entre los átomos W y Z. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Ya cuál creen que es? Ya igual piénsenla. ¿Cómo encuentran esta pregunta? Fácil, difícil. Ya una persona dice que la ve. Ay, se me quedó todo. Ya, ¿alguien más? Se arriesga.
Ya. Ya, pues. Otra persona dice que no sabría contestarla. ¿Alguien más? Ya, una persona más. Ya, otra persona dice que la ve. Ya nadie más. Y le hacemos. Ya, entonces hagámosla. Dice, la figura representa la reacción entre los átomos W y Z. Ya, si los contamos, creo que hay 12 Z. Ay, ya creo que hay 12 Z y W hay como 6 o no. Creo que así o no. Ya la respuesta nos dice, para que reaccione completamente un mol de W se necesitan 0,5 mol de Z. Esa como que no puede ser porque la pregunta como que nos está preguntando por átomos, no por moles. No sé si se entiende eso. Ahí, átomos. Y como que aquí como que nos dice mole y realmente como que los moles es como un conjunto de átomos. Así que por eso como que no podría ser esa. Ya. La siguiente dice, W corresponde al reactivo limitante de la reacción. Y si la vemos realmente esa, porque por ejemplo acá se ve como que esto es lo que forman, pucha más que otro. Lo que forman es como eso. Y es como lo único que se forma es una mezcla entre W y Z. Y esta nos dice como que W corresponde al reactivo limitante de la reacción. Realmente esa porque es como lo que faltaría como para que se completen todas las reacciones con Z. Aquí como que en la diapositiva como que nos podemos ver eso. Acá el reactivo limitante es como el que está en menor cantidad. Por ejemplo, se ven que hay 5 salchichas y 4 panes. Y al final como que se combinan y solo combinan así 4 con 4 y sobra uno. Entonces W sería el limitante y el otro, el Z, sería el exceso. Entonces, pero veamos la otra. Dice, no se produce reacción química ya que quedan átomos de Z sin reaccionar. Eso tampoco puede ser porque si bien sí quedan átomos de Z aquí sin reaccionar, aquí quedan como 6 creo. Y si se produce la reacción acá, se produce con esto. No con todo, pero sí se produce la reacción. La otra nos dice, el compuesto formado entre Z y W tiene 50% en masa en Z. Esa como que tampoco podría saber, podría ser porque como que no conocemos las masas. Como que aquí, no sé, en ninguna parte nos dice que Z, que la masa de Z es 16 gramos y la masa de W también es 16 gramos. O algo similar, como que no nos dicen eso, por eso como que no podemos decir que es. Ya, y la E nos dice las masas totales de reactantes y productos son diferentes. Como que tampoco podemos saber eso porque como que no nos dicen las masas. ¿Se entiende? Que es reactivo limitante. Ah, el limitante es como aquí el que sale, el que se acaba primero. Y sí, realmente eso, el que se acaba primero. Es como lo que limita la reacción. Por ejemplo, acá como que se pueden ver que hay 5 salchichas y 4 panes. Entonces al final de la reacción solo quedan como 4 completos. ¿Y esto cómo limitaría la reacción? Los panes. No sé si entiende lo de reactivo limitante. ¿Y queda alguna como duda más con esta pregunta? ¿O pasamos a la siguiente? Ya, pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar es 26 gramos mol y su fórmula empírica es CH? ¿Cuál creen que es? Le doy.
Un minuto para que la piense. Ya una persona dice que es la C. ¿Alguien más? Y otra persona dice que es la D. Y otra persona dice que es la C. Y otra persona dice que es la D. Oh, ya, vamos a hacerla. Y no, con la fórmula molecular. Ya, al final como que le preguntan lo que ya otra persona dice que es la C. Ya como que nos piden la fórmula molecular, nos dan la masa molecular y nos dan como la fórmula empírica. Y entonces la masa molecular es de 26 gramos mol. La fórmula empírica es CH. Y lo que nos indica como la fórmula empírica es como la relación como entre los átomos, la relación mínima que hay. Acá como que podemos, esta es la diapositiva aquí, fórmula empírica. Para cada átomo de C hay dos átomos de H y un átomo de... Es como la relación mínima que puede haber entre una fórmula molecular y como que siempre están en relación. No sé, por ejemplo, si esto se multiplica por 6 nos da la fórmula molecular. Y siempre están como en esa relación, o sea, es como... O esto al revés dividido en 6 nos da la fórmula empírica. Siempre están como relacionados así como por un multiplicador. Ya, no sé si se entendió eso. Ya, pero volvamos a la pregunta. Ya, entonces tenemos la fórmula empírica y lo que podemos hacer es como calcularle como la masa molecular. Entonces sabemos que la masa atómica del carbono es de 12 gramos mol y la del hidrógeno es de 1 gramo mol, que en total son 13 gramos mol. Ya, esa es la empírica. Y esta como que igual se puede hacer como de varias maneras así. Ya, pero como no sé, la más fácil es como que lo que lo dije, lo que les dije antes, como que siempre están como en relación así. Siempre es como está como amplificado la molecular de la empírica. Entonces tenemos que buscar como lo mismo acá. Y nos damos cuenta como que las únicas que pueden ser es como la C y la A, porque es como la única que están como en proporciones. No sé si se entiende eso. Por eso que no podría ser ni la B, ni la D, ni la E. Solo podría ser como la A y la C. Por otro lado, como que la masa molecular de lo que estamos buscando es de 26. Y sabemos que de de la fórmula empírica es 13. Entonces sabemos el doble. ¿Me entendí? ¿Y aquí qué es lo que no se entendió? En la parte donde dijo que, o sea, al principio, donde descartó al tiro la D, no entendí Ah, por mira, qué. ya. Es porque, mira, por esto. Como que... Ya como que la fórmula empírica es como la fórmula así que indica como la mínima relación que hay entre como los átomos de una fórmula molecular. Acá está como la de la glucosa, que es C6H12O6. Ya, entonces como que esto no está como en su mínima relación. Si por ejemplo dividís como cada índice en 6 queda, queda así.
H2O. Y esa es como la mínima relación como que hay entre los átomos. Y eso, siempre están como la fórmula empírica y la molecular están como en proporciones. Y como que las otras alternativas como que no tenían esa proporción, mira. Mira, por ejemplo, están como en proporción como 1 a 1. Hay uno de carbono por cada uno de hidrógeno. Y en estas como que no, mira, en la B hay como, esta la proporción es como 1 a 2. En esta también es 1 a 2. Y en esta están en proporción 1 a 3. En cambio en la C y en la A es como la única que están como 1 a 1. Igual. Y por eso como que la descartamos, no sé si se entendió ahora. Ah, ya, ahora sí entendí. Gracias, profe. Ya. Y mira, por otro lado aquí como que nos da la masa molar como de lo que estamos buscando, de la molecular que estamos buscando, y como que ya sabemos como que de esta es como 13, era 13 gramos mol. Entonces como que tampoco puede ser. Y por eso sería esta es como la única que está en proporción, y también si le sacamos como la masa molecular a esto, es como esta, mira. Ya sabemos que hay 2 de carbono y cada carbono pesa 12 gramos mol, lo que es igual a 24 gramos mol. En cambio, de hidrógeno también hay 2. Y cada hidrógeno pesa 1 gramo mol. Ya, entonces se suma y en total nos da que hay 26 gramos mol. Ahí. Entonces es la A. No, entonces es la C. Porque la A es como lo mismo. Es como la fórmula empírica de lo que se está buscando, y el peso de la A es de 13 gramos mol. Y en la pregunta nos están preguntando por la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar es de 26 gramos mol. Pero la empírica no es la simplificada. Sí, la empírica es la simplificada. Pero aquí en la pregunta nos están preguntando por la molecular. Por la molecular de esto. Que puede ser igual a la empírica. Pero no en este caso. Y alguien más tiene como una duda por esta, como que la puede poner en el chat. No sé. Pero sí, sí pueden ser iguales. La empírica sí puede ser como igual a la molecular, pero no en este caso. Ya por el chat, como que alguien no se tiene alguna duda. O paso a la siguiente. Ya bueno, voy a pasar a la siguiente. Esta es la 25 del año 2016, que nos dice: para un mol de ácido clorhídrico y un mol de ácido bromhídrico, ¿es correcto afirmar que ambos tienen igual? 1, masa; 2, número de moléculas; o 3, número de átomos. ¿Por qué ven que? Piénsenla. Ya una persona dice que es la D. ¿Alguien más? Ya como que 2 personas más dicen que es la D.
Ya, entonces la vamos a hacer. Ya, para un molde ácido clorhídrico y un molde ácido bromídrico. Es correcto afirmar que ambos tienen igual, como que la vamos a ver como uno por uno. Masa, ya como que la masa no es porque, no sé, por un molde, un molde ácido clorhídrico, la masa que tiene es igual a, creo que de cloro creo que 17, ojalá no equivocarme, serían 18 gramos mol. Y en cambio un mol de ácido bromídrico, bueno, acá como que después se pasa a gramos, pero sabíamos como que cuando hay un mol, como que los gramos son iguales a los gramos mol. Ya, y del ácido bromídrico, el bromo lo voy a buscar al tiro. De cloro creo que 36 en verdad. Sí, de cloro era 35,4. 35,4. Ahí. Y ahí de bromo 79,9. Entonces 79,9 más uno queda 80,9 gramos. Ya, entonces por eso como que la masa es distinta. Sí, sí lo acabo de googlear también. Se le cortó la luz. Ah, chuta. Ya, pero de ahí vuelve aquí a grabado esto. Ya, por eso como que la masa no es. Ya, número de moléculas. Y esto es como lo mismo como que hablamos recién. A ver, aquí está. Ya, como que en un mol de cualquier cosa, como que hay 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos, iones o moléculas. Entonces, como en ambas cosas son un mol, entonces en esta cosa hay un mol de esto y un mol de esto. Entonces, en cada mol hay, hay la misma cantidad de moléculas que son 6,022 por 10 elevado a 22. Y ahí lo voy a escribir en un mol de ácido clorhídrico, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Y en un mol de ácido bromhídrico hay 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Ya, por lo tanto, esta sí es. Y número de átomos, acá como que, ya, como que también coinciden porque cada molécula tiene aquí dos átomos. Dos átomos. Y esta también está compuesta por dos átomos. Entonces, y entonces como que se multiplica por dos, porque cada molécula está compuesta por dos átomos. Entonces, en un mol de ácido clorhídrico habría 2 por 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Y en un mol de ácido bromídrico hay igual a 2 por 0,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Entonces la 3 también sería. Y sería la respuesta de... ¿Se entiende esa? Quizás la expliqué mal. ¿Alguien tiene como alguna duda con esta? O igual que bien que se haya entendido. Y ahí esta era como la última de
de esta. Y entonces pasamos a la siguiente, que es la de gases. Ya, voy a poner ahora la de gases. Ya se están viendo el PowerPoint de la clase de gases. Sí, profe, sí se ve. Ya, ya, entonces aquí en esta pregunta nos dicen, cuando aumenta el volumen de una muestra de gas a temperatura constante, entonces aumenta, 1, la presión, 2, el tamaño de las moléculas, o 3, la separación entre las moléculas. ¿Cuál creen que es? Ya, 2 personas dijeron la C. ¿Alguien más? Ya, entonces lo vamos a hacer. Como que aquí, cuando aumenta el volumen de una muestra de gas a temperatura constante, entonces aumenta. Entonces aquí como que lo clave es que nos dicen como que la temperatura está constante. Y eso sería la ley de Boyle, creo. Te creo seguro que la ley de Boyle ahí no se me ve, pero creo que sí es. Que igual se puede hacer como usando esta. No sé si saben, esta ley que es como la ley combinada de los gases, como que igual pueden como saber las otras tres leyes. La ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Porque al final como que estas las combina todas. Creo que este era otro, Pablo, no era el que habíamos preparado. Este lo habíamos preparado antes, por eso que no se ve como la clase anterior. Ya, entonces acá nos dice como que la temperatura está constante. Entonces se tachan las temperaturas y no que, nos queda así. Por volumen 2. Ya, y estoy seguro que la ley de Boyle. Ya, entonces ya. Cuando aumenta el volumen de una muestra. Entonces aumenta. Ya. Aquí si aumenta el volumen que es este, entonces lo más lógico sería que la presión disminuya. Porque son inversamente proporcionales. Por ejemplo, miren, si acá está como. Si aquí de presión hubieran 2 atmósferas y de volumen hubiera 1 litro, entonces ya esto nos daría 2. Y acá si aumenta el volumen, por ejemplo, aumenta a 2 litros, entonces, ¿cuánto tendría que ser la presión? Tendría que ser de 1, porque eso es como lo único que va a hacer que aquí también nos dé 2.
Entonces, si aumenta la temperatura, disminuye, o sea, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Cuando aumenta el volumen, aumenta, entonces esta no es, porque disminuye la presión. Si aumenta aquí, si aumenta el volumen, entonces disminuye la presión. Esa no es. El tamaño de la molécula. Bueno, el tamaño de las moléculas como que nunca varía, la verdad. Y por eso como que no sería esta. No sé, porque por ejemplo, ya tenemos acá, no sé, y un átomo de oxígeno como que no, no sé, un átomo de cualquier cosa como que nunca va a variar su tamaño, que se combine con lo que se combine. En cambio, la separación de las moléculas, sí es. Porque, por ejemplo, a ver, y aquí hay dos recipientes. Supongamos que aquí está el volumen 1 y aquí está el volumen 2. Y aquí están como nuestros gases. Entonces aquí al aumentar el volumen, entonces como que el gas tiende a ocupar como todo el espacio que tiene disponible y por eso como que se aumenta la separación entre las moléculas. No sé si se entiende eso. ¿Se entendió la pregunta igual? ¿O hay alguna duda con algo? ¿Pasamos a la siguiente entonces? Ya. Ya, esta pregunta dice, si en una jeringa que contiene solo aire y cuya salida está cerrada, se ejerce presión sobre el émbolo. Aquí está la jeringa, aquí se está ejerciendo presión y aquí nos dice que está cerrada y aquí está como el aire. ¿Ya? Entonces se puede inferir que el aire encerrado en la jeringa, uno, se comprime, dos, disminuye su volumen y tres, aumenta la presión. Y ahí te piden las correctas. ¿Cuál creen que es? Ya como que una persona dice la E, ¿alguien más? Y otra persona dice la E y creo que otra persona también dijo la E. Ya, entonces si es la E, pero igual como que vamos a ver por qué es la E. Ya. Si una jeringa que contiene solo aire cuya salida está cerrada, se ejerce presión sobre el émbolo. Entonces se puede inferir que el aire encerrado en la jeringa se comprime si realmente se comprime. Por ejemplo, aquí está como la jeringa. Y aquí está la jeringa uno y aquí está la jeringa 2. Ya. Entonces en la jeringa uno como que el gas está aquí, completamente en ese espacio que había. En cambio la jeringa 2 al comprimirlo, bueno, al hacer presión como que se comprime y queda así. Entonces por eso sería esta. ¿Disminuye su volumen? Sí, sí disminuye su volumen porque acá como que en este como que tenía más volumen y acá como que al hacer presión se disminuyó el volumen. Y aumenta la presión, sí, también aumenta la presión porque aquí como que estaban más separados y aquí están más juntos, entonces están como chocando más veces como el gas. ¿Se entendió esta? Sí, era la E.
Sí, igual no estaba como tan difícil. Ya la siguiente. ¿Cuántos moles de nitrógeno en la 48 de la 2005 nos dice cuántos moles de nitrógeno molecular hay en 44,8 litros de nitrógeno molecular medidos a 0 grados y una atmósfera de presión? Ya piénsenla y me dicen como cuál creen que es. Para responder esta pregunta, igual como que tenían que ver con el PowerPoint anterior, así. Como que no está como en esta clase, creo. No me sé la fórmula. Ya, pero esto como que alguien dice que no es la fórmula de Sofía, pero como que no es una fórmula. A ver, creo que no está esto en esta. No, es la clase anterior. Ah, y una persona dice que es la A. ¿Alguien más? Dice. Y otra persona parece que también dice que. Ah, no, es la misma. No, otra persona sí dice que también es la A. ¿Alguien más? Ya para responder esta pregunta como que había que ver como el PowerPoint interior, así que igual como que lo voy a poner como para que se entienda mejor. Está cargando.
Pucha que lata, como que se me ha demorado en cargar, pero no sé, como que lo pueden abrir como el PowerPoint de la clase anterior. Como que hay una imagen como que la que muestra así como que varios matraces y dice como que en todo matrace muestra que un mol es igual a 22,4 litros. No sé si se acuerdan de esa imagen. Que salían como varios matraces así como de distintos colores. Había como uno rosado, uno verde. Si no lo cargan no me importa. Pucha que la da igual porque en esa imagen como que se mostraba ya como bien claro. Ya, ver, ya voy a intentar como la última y si no... Sí, sí, esa imagen también no sé, debería de haber estado en esta clase. Ya otra persona dice que la D y sí creo que sí es la D. Ya, ya filo con eso, ya voy a volver a la pregunta como para que no perdamos como más tiempo. Ojalá podamos volver. Que lata ahora como que no está conectando esta cuestión. Ya, pero la puedo descargar como de un curso. A ver, ya. Quizás como que no le voy a poder escribir, pero ya lo voy a abrir de curso. Historial. Geometría. Ya. Y ahí se está viendo. Como que le abrí del curso. Y le voy a tener que escribir como de esto. ¿Se está viendo ahí? Aunque, Sí, profe. ya. Ahora que lo pienso, y esta se ve, como que cambió ahora. ¿Se ve esta? Sí. Ya. Qué bueno que está esta opción. Ya, esta era como que la imagen que les decía. Como que aquí el Maximiliano se equivocó como en esta también. Cuando les pasó esto, se equivocó y era 22,4, igual que como que en los matraces.
y nos dice como que a 0 Celsius y esto que es igual a una atmósfera, entonces por cada mol de gas que haya, aquí por cada mol, es equivalente a 22,4 litros de cualquier cosa. Eso. ¿Se entiende esto? Esto era lo que les quería mostrar de los matraces, así como que habían de varios colores. Ya, esto era lo que quería mostrar. Recuerden, a 0 grados Celsius y a una atmósfera, entonces cada mol de cualquier de gas ocupa 22,4 litros. Entonces volvamos a la pregunta. Ya, eso era lo que, lo que tanto quería mostrar. Que queda más claro a mi juicio. Ya, entonces la pregunta nos dice cuántos moles de nitrógeno molecular hay en 44,8 litros de nitrógeno molecular medido 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces esas como que características son como las que salían en el otro y sabíamos que en un mol de cualquier gas, ahí estoy escribiendo con el computador, por eso se ve tan feo, hay 22,4 litros de volumen. Entonces, acá en la pregunta nos piden por 44,8 litros. Entonces, si en un mol hay 22,4 litros, entonces hacemos una regla de 3 como para saber a cuántos moles equivale. Ya. Y despejando como esta regla de 3, nos da que en 44,8 litros hay 2 moles de gas. 2 moles. Por lo que sería la D. ¿Se entiende esta? ¿Se entendió cómo se hacía? Yo no entendí, profe. ¿Ya no se entendió nada? O sea, como que entendí la mitad. Ya, mira, O sea, la... ya. No te preocupes, le explico de nuevo. Ya. Ya, mira, aquí como que en esta página como que nos decía como que para estas condiciones, que acá o 0 grados Celsius o 0 grados Celsius para 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, entonces cada mol de cualquier gas como que ocupa 22,4 litros de cualquier gas, y sea de lo que sea. Entonces, si nos vamos a la pregunta, sabemos que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Porque aquí están como las condiciones así como que en las que se puede dar eso. Creo que se llaman condiciones normales. A 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión como salían en la diapositiva de la clase anterior. Entonces, acá en la pregunta nos dice cuántos moles de nitrógeno molecular hay en 44,8 litros. Y lo que sabemos como que por regla es que en un mol hay 22,4 litros. Entonces lo que queremos saber es cuánto hay en 44,8 litros. Entonces ahí hacemos como una regla de 3, como para saber cómo, en qué proporción, como las proporciones así. Y aquí despejamos y sabemos que en 44,8 litros hay 2 moles. El 2 mol salió como de despejar esto. Que al final como que están en proporción. No sé si se entiende eso. Ahora sí voy entendiendo, profe. Ya, pero como que, ¿qué es lo que quizás no se entiende? No, es que lo que no había entendido, o sea, como que se me había ido, era de que todo, por ejemplo, el mol valía 22,4 en Ya, cualquiera. sí, en Entonces cualquiera. ahí me había perdido. Mientras estén a estas condiciones que salen acá, a 0 grados Celsius y a una atmósfera, cualquier mol, de cualquier cosa. Al final como que aquí el nitrógeno, no sé, como que no era como de tanta importancia. Ya, y por eso como que son 2 moles. ¿Alguien más tiene alguna duda en esta? Profe, ¿cómo le dio 2 moles? Me confundí.
Hicimos como una regla de 3. A ver, texto. Espera, voy a ver si ahora sí puedo compartir pantalla. Ojalá como que se haya arreglado, si no como que seguimos así. Y ojalá como que ahora se haya arreglado. Publicar pantalla. Sí, escribir por Zoom, no sé, como que tampoco. Primera vez que lo hago así con la opción como de anotar. Y tengo que escribir así como con el touchpad, igual no es tan amigable. Mm, Creo que no me lo está tomando. Qué lata. Ya, filo, sigamos como estábamos. Filo. Ya ahí se está viendo, ¿no es cierto? ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Ya. Ya, mira, esta es como una ley como que está para todos los gases, que nos dice que a estas condiciones normales de presión y temperatura, que aquí por ejemplo dice 273 Kelvin o 0 grados Celsius, que al final es como lo mismo. No sé si eso se entiende, quizás lo pueden ver como en física, estas como transformaciones de unidades. Ya. Y a esta temperatura y a esta presión. Entonces, como cada gas, cada mol de gas, de cualquier, sea lo que sea gas que esté compuesto como de cualquier cosa, cada mol va a tener como un volumen de 22,4 litros. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Entonces volvamos a la pregunta. La pregunta nos dicen cuántos moles hay en 44,8 litros de nitrógeno, de este nitrógeno. Y aquí como que lo de abajo son como las condiciones en las que estaban los otros gases de la diapositiva anterior. Ya, entonces, si un mol de cualquier gas a esas condiciones de 0 grados Celsius y una atmósfera es igual a 22,4 litros. 22,4 litros. No, mira, quizá esto lo escribí al revés. Ya. Si 22,24 litros de cualquier gas es igual a un mol, entonces 44,8 litros de cualquier gas también, que esté a esas condiciones de 0 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, ¿a cuántos moles equivale? Y eso como que nos está preguntando la pregunta. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Muchas gracias, profe. Y se hace la regla de 3. Despejando esto, les va a dar que esta incógnita es igual a 2 moles. Ya. Ahora, ¿cómo que quedó más clara? Quizás no me expliqué tan bien antes. Sí, ahora como que se entiende más y por eso sería la D. Ya. Oh, no mal. Ya. Quedan a ver cuántas quedan. Quedan 2. Ya. Pasamos a la siguiente entonces.
No es tan amigable como esta opción de anotar en Zoom, pero salva. Ya. Esta pregunta nos dice, la presión ejercida por un gas se puede incrementar al 1. Aumentar el volumen manteniendo constante la temperatura. 2. Disminuir el volumen manteniendo constante la temperatura. 3. Aumentar la temperatura manteniendo constante el volumen. Y aquí nos preguntan cuáles son correctas. Ya, ¿cuál creen que es? Pero por el chat sus respuestas. Ya, una persona dice que la B. ¿Alguien más? Y ahora igual tienen como otra clase, ¿no? A las 7:30, solo por curiosidad. Y otra persona dice que es la B. Dos personas dicen que es la B. Tienen otra clase, ¿no? Ya creo que tienen física. Ya, pero yo también creo que tienen algo. No sé qué tienen, pero también creo que tienen algo. Ya. Entonces, nos apuramos. Como que al final dos personas dijeron que es la B. Y esta pregunta, igual como todas las preguntas, así como que digan así como que se mantiene algo constante y te dan las otras dos cosas, como que aquí como que se ve mejor. Como a partir de esta ley combinada de los gases, como que salen las tres leyes. Uno mantiene, por ejemplo, algo constante, por ejemplo, en la ley de Boyle se mantiene la temperatura constante y ahí sale la ley de Boyle. En la ley de Jay-Lussac se mantiene el volumen constante y se obtiene esa ley. Y en la ley de Charles se mantiene la presión constante y sale la ley de Charles. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Y esa ley se deriva de esta. Porque al final como que aquí, por ejemplo, esta R es una constante que siempre está y siempre se trabaja como como con el mismo número de moles y por eso como que aquí se omite, la temperatura se tira por acá y de ahí como que queda el PV dividido T para un escenario uno y un escenario 2 en el que se están transformando los mismos moles. Y ahí salen como todas esas fórmulas. Yo creo que quizá, bueno, si se aprenden estas, pero esta es como la más útil, supongo. Ley combinada de los gases. Ya, volvamos a la pregunta. ¿Cuál era esta? Ya. Ya, la presión ejercida por un gas se puede incrementar al aumentar el volumen manteniendo constante la temperatura. Ya, entonces escribimos nuestra fórmula. P1 dividido T1 es igual a P2 D2 dividido T2. Esta es la ley combinada. El 1 y el 2 es por el escenario 1 y el escenario 2. Ya. Aumentar el volumen manteniendo constante la temperatura. Entonces acá se mantiene constante la temperatura y nos queda esta ley, que es la ley de Boyle nuevamente, creo. Ya. Entonces, en la 1 nos dice si se incrementa. A ver si le puedo cambiar el color. Ya, si se incrementa la presión, entonces, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen si se incrementa la presión? Sí, baja. Son inversamente proporcionales. Baja. ¿Se entiende por qué baja?
Quizá lo podríamos hacer con un ejemplo numérico, pero lo hice antes igual. Si disminuye. Si la presión sube, entonces el volumen disminuye. Entonces, al aumentar el volumen, entonces la presión baja. Puede incrementar entonces esta no es. Debería decir como lo contrario. Ya. Acá como en la 2 como que no, bueno, se usa la misma ley porque se mantiene la temperatura constante. Si se disminuye el volumen, entonces la presión incrementa. Entonces esta sí es. Y en la 3 al aumentar la temperatura, manteniendo constante el volumen. Entonces de nuevo como que se escribe la ley. La ley combinada como que de la que se derivan todas. Con que se sepan estas, se las saben todas. P1 B1 dividido T1 P2 B2 T2. Aquí, ¿qué mantiene constante? El volumen. Entonces el volumen se nos va. Y nos queda esta. P1 dividido T1 e igual a P2 dividido T2. Ya, está qué ley, que en verdad da igual que sepan qué ley. Quizás la ley de Charles, no me acuerdo ahora. Pero da igual que se sepan el nombre, la verdad. Entonces acá si se aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Ya una persona dice como que aumenta y si realmente aumenta, por ejemplo, no sé si acá hay como, si esto estaba a 2 atmósferas. Voy a dar como un ejemplo numérico como para que quizás se entienda mejor. Y la temperatura era como, no sé, de un Kelvin. Ya. Esto como que, si lo hacemos como que da 2. Ya, entonces, si incrementamos como la presión a 4 atmósferas, entonces para que también nos dé 2 porque es una igualdad, los dos tienen que dar 2. Para que nos dé 2 entonces también tiene que aumentar la temperatura, 2 Kelvin. Entonces si aumenta uno, también aumenta el otro. Y por eso la 3 también sería. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió la pregunta en verdad? A ver, voy a leer el chat. ¿Se entendió la pregunta? ¿O alguien tiene alguna duda? Entonces sí sería la E. Sí sería la E. 2 y 3. ¿Alguien tiene alguna duda con esta? Que al final como que lo importante es como que se sepa la ley combinada como de los gases, que es esta. PP dividido T. Y de ahí como que se la saben todas las otras fórmulas. Porque siempre como que dicen así como se mantiene algo constante. Y lo que se mantiene constante lo sacan. ¿Alguien tiene como alguna duda con esta? Todo bien. Ya entonces como que ya nos vamos a apurar como para que vayan a su siguiente clase y nos queda una pregunta más. Ya. La última nos dice, los gases se caracterizan porque 1. Tienden a ocupar todo el espacio disponible. 2. Se pueden comprimir. Y 3. Sus moléculas están en constante movimiento. Y te preguntan cuáles son las correctas o cuál es la correcta. ¿Cuál creen que es? Ya una persona dice la E, otra persona también dice la E y otra persona también dice la E. Sí, otra persona igual dice la E y ya, y como que todos dicen que es la E. Y buena forma de finalizar la clase, si es la E.
Ya, tienden a ocupar todo el espacio disponible. Sí, como que creo que lo dicen al principio como de la... A ver, presión. Sí, está muy distanciada, el movimiento constante según encuentra superficie. No, bueno, no lo dice, pero sí tienden a ocupar como todo el espacio disponible. Y se pueden comprimir, si se pueden comprimir, lo vimos como en la pregunta de la jeringa igual, como que sí se pueden comprimir. Y la 3, sus moléculas están en constante movimiento. Y sí, realmente sí están en constante movimiento, como que, pues quizás no lo vimos como en imágenes, pero sí. Y un ejemplo como que podría ser como el aire está como en un gas que está en constante movimiento. Y por eso serían todas. ¿Quedó alguna duda con esta? Ya. Entonces como que esas serían como todas las preguntas de estas dos clases que no vimos. Ya, y realmente eso sería. ¿Alguien quiere decir algo? Eso sería todo. Sería toda esta ayudantía 2. Ya, ¿alguien, no sé, quiere decir algo de algo? ¿Algo más voy a dejar de